F7137, electrónica de potencia 3, 5.2.4, conversores fotovoltaicos modulares. Conversores fotovoltaicos modulares. Reciben este nombre porque operan a nivel de un panel solar, en el cual pueden ser instalados, creando un panel inteligente que se autorregula para operar en el punto de máxima potencia. El elemento básico de los conversores modulares, mostrado en la figura, es un optimizador de potencia. El optimizador de potencia es un arreglo funcional formado por un panel solar y un conversor DC-DC, usualmente montado en el mismo panel, que opera como MPPT e, idealmente, alimenta directamente a una batería, lo que permite que en todo momento el conversor pueda operar efectivamente extrayendo del panel la máxima energía posible, independientemente del nivel de consumo instantáneo de la carga que esté conectada a la batería. El problema de los arreglos serie. La tensión de salida de un panel fotovoltaico comercial es del orden de 30 o 60 voltios DC, lo que implica que en muchas aplicaciones es preciso conectar varios paneles en serie. En esa situación, como muestra la figura, es factible que los paneles produzcan cantidades diferentes de energía debido a sombras variables, acumulación de suciedad superficial, envejecimiento diferente de las celdas, etc. Esto lleva a que aparezcan varios puntos de máxima potencia locales de valores distintos, problema que no necesariamente puede ser resuelto usando un circuito MPPT único, que podría enganchar en cualquiera de los máximos locales sin llegar a encontrar el máximo global del arreglo. Este problema queda resuelto si se emplean optimizadores de potencia en cada panel, lo que asegura que cada uno de los paneles del arreglo serie estará entregando efectivamente la máxima potencia posible, ya que cada MPPT individual habrá localizado el punto de máxima potencia de su panel asociado. Optimizadores por procesamiento diferencial de potencia, DPP, Differential Power Processors. Estas configuraciones mostradas en la figura buscan aumentar la eficiencia global del sistema fotovoltaico, reduciendo las pérdidas que se producen inevitablemente como resultado de la acción de los optimizadores convencionales. Las configuraciones de procesamiento diferencial de la potencia propuestas, los conversores DC-DC, solo se encargan de procesar la potencia diferencial que se presenta entre los paneles a consecuencias de las diferencias que pueden presentarse en las condiciones de operación de cada uno de los paneles en el arreglo. El argumento para justificar la posible reducción en las pérdidas operativas es el siguiente. En el arreglo con varios optimizadores de potencia básicos, cada conversor maneja la potencia total producida por el panel correspondiente. Si la eficiencia del conversor es eta, el factor de pérdidas 1 menos eta se aplica a toda la potencia generada por el panel y la potencia perdida por la operación del optimizador básico será igual al producto del factor de pérdidas multiplicado por la potencia generada. En el ejemplo de la lámina hay 3 optimizadores básicos y la potencia total disipada en el arreglo será la sumatoria de las pérdidas en los 3 conversores. Adicionalmente, asumiendo el mismo diseño e implementación, las eficiencias de los 3 conversores serán las mismas. En un arreglo con el mismo número de paneles, pero con optimización por DPPs, las pérdidas en los conversores DPP se calculan empleando una fórmula similar, pero la potencia a considerar no es la potencia total de cada panel, sino la potencia diferencial entre los paneles asignados a cada DPP. En principio, se puede asumir que la eficiencia de los DPP será equivalente a la de los conversores de los optimizadores básicos. Evidentemente, no es factible conocer a priori el valor de las diferencias entre las potencias generadas por los paneles, pero se puede aceptar que las diferencias serán significativamente menores que las potencias generadas. Luego es evidente que la potencia total disipada en los conversores DPP será menor que la potencia total disipada en los conversores de los optimizadores básicos. Adicionalmente, cuando las potencias generadas por 2 o más paneles son iguales,
el controlador puede apagar los conversores DPP correspondientes, eliminando las pérdidas asociadas. Por otra parte, el algoritmo de control en las configuraciones con DPP resulta más complicado que el de los optimizadores y posiblemente los niveles de eficiencia son ya tan elevados que el factor de reducción puede no ser muy significativo. Configuraciones conversoras empleadas en los optimizadores. Optimizadores con conversor DC-DC sin aislamiento galvánico entre entrada y salida. Todas las configuraciones clásicas sin aislamiento elevador, reductor, elevador reductor, Cook, etc. han sido utilizadas. La lámina muestra un optimizador implementado con un conversor elevador. El condensador CPV es necesario como filtro de entrada para asegurar que el conjunto panel condensador es visto por el circuito elevador como una fuente de tensión ideal. Esta configuración no proporciona aislamiento galvánico y el rango de amplificación del voltaje que se puede obtener con las configuraciones elevadora, elevador reductor, Cook y similares no es muy grande. Configuraciones conversoras empleadas en los optimizadores. Optimizadores con conversor DC-DC con aislamiento galvánico entre entrada y salida. Si el aislamiento galvánico está especificado y/o el factor de multiplicación de voltaje debe ser alto, es necesario usar una configuración conversora DC-DC con transformador. En principio se puede emplear cualquiera de las configuraciones estándar, rebote, conversión directa, balancín, puente o medio puente, etc. Pero por razones de sencillez normalmente se usa la configuración rebote, flyback. Las ventajas de la configuración rebote sobre la configuración elevadora sin aislamiento son las siguientes. Primero, proporciona aislamiento galvánico entre entrada y salida. Segundo, es de alta eficiencia. Y tercero, es de alta confiabilidad. Microinversores. En la actualidad, la mayor parte de las cargas en un sistema eléctrico han sido diseñadas para ser alimentadas a partir de la línea AC, incluso aquellas de tipo electrónico que inmediatamente convierten toda la energía AC en DC para su uso interno. Mientras persista esta situación, resulta necesario convertir la energía DC manejada por los optimizadores en energía AC, lo que requiere configurar un microinversor. La topología más empleada para generar un microinversor es la de dos etapas, formada por la conexión serie de un optimizador de potencia con un conversor de C-AC, usualmente llamado inversor. En esta configuración de dos etapas, el conversor DC-DC de entrada se encarga de la función MPPT y el inversor regula el voltaje y la corriente de salida, con lo que el control es más simple de implementar. Las configuraciones más empleadas en los micro con inversores son las implementadas con optimizador con aislamiento tipo rebote, medio puente y puente completo. La lámina muestra las configuraciones circuitales de los microinversores con optimizadores con aislamiento tipo medio puente arriba y puente completo abajo, de uso común. La desventaja que se le señala a las configuraciones microinversoras de dos etapas es que la eficiencia del sistema es menor que la teóricamente posible en una configuración con un solo conversor. Buscando aumentar la eficiencia de conversión y reducir el volumen ocupado por el microinversor para aumentar la densidad de potencia de los equipos, se están proponiendo diversas configuraciones que integran la conversión de DC-DC y la DC-AC en una sola etapa de potencia. La lámina muestra la configuración llamada microinversor universal, referencia 3, que se presenta como capaz de operar en los modos reductor, elevador y reductor elevador, lo que le permite operar con grandes variaciones del voltaje de entrada, aunque se producen distorsiones en el punto de cruce por cero de la corriente. En cuanto al conteo de conmutadores, esta configuración requiere de 5, el mismo número que es necesario en un microinversor con conversor DC-DC tipo rebote y conversor DC-AC tipo puente completo.
configuración que es una referencia de comparación razonable, por lo que no resulta evidente el mecanismo de reducción de las pérdidas, presentando la desventaja evidente de no tener aislamiento galvánico entre entrada y salida. La lámina muestra la configuración del microinversor elevador reductor diferencial, referencia 4. Esta configuración opera con solo 4 conmutadores, uno menos que la configuración de referencia, lo que puede justificar una reducción en las pérdidas, pero no ofrece aislamiento galvánico. Principio de operación del microinversor elevador reductor diferencial. Los 4 MOSFETs están agrupados en 2 subcircuitos simétricos, con los que se generan 2 voltajes, VC1 y VC2, iguales en módulo, pero 180 grados fuera de fase, de forma que la tensión sobre la carga es el doble de la tensión en cualquiera de los 2 canales, lo que además de producir una tensión igual al doble de la tensión generada por canal, tiende, según los proponentes, a minimizar el problema de la distorsión del cruce por cero de la corriente. La lámina muestra la configuración del microinversor elevador reductor integrado, referencia 5. Esta configuración, similar a la del microinversor elevador reductor diferencial, opera también con solo 4 conmutadores, uno menos que la configuración de referencia, lo que puede justificar una reducción en las pérdidas, aunque respecto al diferencial requiere 2 diodos adicionales, y tampoco ofrece aislamiento galvánico. Conexión de microinversores en serie. Si no se desea recurrir a configuraciones con transformador, lograr el aumento de voltaje necesario para conectar un microinversor a la línea es bastante difícil. Como presenta la figura, esto se puede solucionar conectando varios microinversores en serie, lo que permite alcanzar la tensión AC deseada con la suma de las tensiones AC individuales de los inversores. Para que esta configuración funcione, es imprescindible que las salidas de todos los microinversores estén perfectamente sincronizadas en fase y que la tensión a generar se reparta uniformemente entre todos los microinversores, lo que parece requerir de alguna forma de control supervisorio externo a los microinversores.